Buenos días, hermanos, les saludo en el amor del Señor y vamos a comenzar un estudio sobre el libro de Apocalipsis. Antes que cualquier cosa, les voy a pedir que nos dispongamos para que oremos al Señor y le pidamos su entendimiento, su sabiduría, que nos dé su sabiduría a nosotros. Padre amado, damos gracias, Señor, que nos ha permitido tener este tiempo para poder examinar su palabra, para también poder estudiarla, atesorarla. Le rogamos, Señor, que usted amplíe nuestros conocimientos, nuestro entendimiento, Señor, y que nos permita que esta palabra pueda tener cabida en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de nosotros, y que podamos obtener de ella el provecho, Señor, que usted quiere para cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, así que usted nos dé el entendimiento y que nos permita interpretar este libro hermoso de la manera correcta, de la manera que usted, Señor, ha dispuesto para cada uno de nosotros. Se lo rogamos y se lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hemos decidido estudiar el libro de Apocalipsis, un libro difícil, un libro que requiere de tener un cierto conocimiento previo para interpretar correctamente la escritura. Pero nosotros en oración le hemos pedido al Señor que nos dé la capacidad de poder interpretarlo correctamente. Tenemos claro que hay distintos niveles de estudio, de conocimiento de lo que son las escrituras dentro de nuestra iglesia. Sin embargo, hemos decidido hacer este estudio. ¿Por qué? Porque este estudio, este libro, tiene el ánimo de potenciar nuestra fe, hermano. Si bien es cierto, toda la escritura tiene ese efecto, sin embargo, este libro de Apocalipsis lo potencia aún más. Porque aquí nosotros vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en poder y gloria. A un Cristo resucitado, a un Cristo que ha triunfado sobre la muerte y que está ahí en el cielo con todo poder y en toda su gloria, en todo su esplendor. Y eso, todo eso que nosotros vamos a ver a través de estas escrituras, nos va a potenciar nuestra fe, va a aumentar nuestra esperanza en caso de que alguno de nosotros se encuentre en un momento de angustia, de dificultad, de problemas, de los cuales ninguno de nosotros está exento. Vamos a poder tener la esperanza de que el Señor siempre está ahí y siempre está viéndonos y siempre el Señor está preocupado de cada uno de nosotros. Este libro entonces abre esa puerta y nos muestra a un Señor que ha triunfado. Y así como Él triunfó, Él nos hará también a cada uno, a los que creemos en Él, nos hará también triunfar. Bien, vamos a ir al prólogo de este estudio, de este libro, primero con la paternidad literaria. Partiendo primero porque dice el estudio acá que según el libro mismo, el nombre del autor es Juan, un profeta. Tradicionalmente, este Juan ha sido identificado como Juan el apóstol, hijo de Zebedeo. Que el estilo de Apocalipsis sea diferente del Evangelio de Juan y de las epístolas de Juan, no demuestra que el Apocalipsis haya sido escrito por otro Juan. A pesar de que existen esas diferencias, sin embargo, debemos considerar la naturaleza del escrito. La naturaleza es el Apocalipsis, un libro absolutamente distinto, diferente. El hecho de que esta revelación fue dada también en una visión y las circunstancias en que Juan estaba en ese momento. Juan estaba en la isla de Patmos, estaba confinado, estaba preso,
Juan, ahí en la isla de Patmos. Todas esas cosas explican, de alguna manera, las diferencias de estilos que hay en las escrituras. Sin embargo, a pesar de esas diferencias, hay paralelos que son realmente asombrosos. Por ejemplo, Juan en estos únicos dos libros del Evangelio de Juan y este Apocalipsis, el escritor aquí se refiere al Verbo. En Apocalipsis 19:13, si nosotros buscamos acá 19:13, encontramos que al Señor Juan lo nombra por el Verbo. Dice, versículo 13 de este capítulo 19, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y nosotros en Juan 1:1 encontramos también que Juan se refiere al Señor Jesucristo como el Verbo. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Ya? Entonces allí y son los dos únicos libros que se menciona a Cristo como el Verbo. ¿Ya? Unos paralelos impresionantes que apoyan la idea de que el escritor es Juan el apóstol, el hijo de Zebedeo. También hay otra coincidencia, digámoslo así, en el que se nombra al Señor como el Cordero, en Apocalipsis 5:6 y 5:8. Tenemos que dice Juan, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado. Y en el versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 4 ancianos se postraron delante del cordero. Se postraron delante. Evidentemente ahí el cordero está mencionado como el Señor. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, ahí Juan menciona al Señor como el Cordero también. Capítulo 1, versículo 29, decíamos, del Evangelio de Juan. Lo vamos a leer, tenemos un poquito de tiempo. Y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esas dos situaciones que son únicas en la escritura, nos abren también la idea de que el escritor de Apocalipsis es Juan, el profeta, Juan el hijo de Zebedeo, y el escritor del Evangelio de Juan y de las cartas, y también el escritor mismo de Apocalipsis. La fecha. Dije, es cosa clara que Apocalipsis fue escrito en un periodo en que los cristianos estaban amenazados por Roma, sin duda bajo presión para hacer que se retractasen de su fe y aceptasen el culto al emperador. Hay quienes sostienen que el libro fue escrito durante la persecución que Nerón desencadenó contra los cristianos después del incendio de Roma, ahí por el año 64 después de Cristo. Sin embargo, la fecha más probable se sitúa dentro del periodo en que reinó Domiciano, el mismo que llevó a Juan a encarcelarlo en la isla de Patmos. Y este Domiciano, un emperador de una personalidad bastante retorcida, por decirlo menos, él gobernó durante los años 81 y 96 después de Cristo. Por lo tanto, la fecha de este libro se sitúa ahí en la década del 90. Entonces podemos decir con cierta certeza que este libro fue escrito en el año 90 o en la década del año 90 después de Cristo. La interpretación. Este es un libro cuya interpretación es todo un desafío.
Y hay 4 principales puntos de vista acerca del modo de interpretar este libro. Yo sugiero que cuando uno, ya sea este libro o cualquier libro de la Biblia, uno debe estudiarlo en la compañía del Señor, en la oración previa, donde le podamos pedir al Señor que Él sea quien nos dé la correcta interpretación de las Escrituras a través del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo que trabaje en nuestras vidas y nos dé la interpretación. No que escojamos una de las líneas interpretativas y en base a eso nosotros vayamos interpretando lo que la Biblia nos dice. Al contrario, como les digo, que sea primero la Biblia quien nos hable a cada uno de nosotros. ¿Ya? Por lo tanto, estas líneas interpretativas son tan solo una referencia de los grandes pensamientos que hay en cuanto al modo de interpretar este maravilloso libro que es Apocalipsis. La primera dice que es la preterista, que considera todas las profecías de este libro como ya cumplidas en la historia de la primitiva iglesia. La segunda es la histórica, según el cual el libro presenta un panorama de la historia de la iglesia desde los días de Juan hasta los últimos tiempos. Todo el recorrido de lo que son las iglesias hasta el final de los tiempos es lo que presenta, según esa línea interpretativa, este libro. En tercer lugar tenemos la idealista, que ve en el libro un desarrollo gráfico de los grandes principios que están en constante conflicto en el mundo, pero que no tienen referencia alguna a los acontecimientos trazados aquí en la escritura. Y cuarto, tenemos la futurista, que considera que la mayor parte de este libro es futuro. A partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22, considera que este libro es netamente futuro, cosas que aún no han sucedido, cosas que están todavía por cumplirse. ¿Cuál es la línea que usted, hermano, va a interpretar? Eso es lo que le decía anteriormente, que sea el Espíritu del Señor quien le dé el conocimiento, que le dé la sabiduría para que usted pueda interpretar correctamente las Escrituras. El libro es una revelación o apocalipsis, ¿ya? Que es lo que significa la palabra, ¿ya? Apocalipsis significa revelación, o también podríamos decir descubrimiento, algo que en algún momento se ocultó, pero que ahora nos abre la posibilidad de que podamos verlo, una revelación, un descubrimiento, algo que estaba cubierto y ahora se descubre y podemos verlo. Eso es Apocalipsis. Y como tal, se espera que se entienda como una revelación. Gran parte de él es terroríficamente claro. Hay secciones, hay partes de este libro que son muy claros de entender y de interpretar sin ninguna posibilidad de error, y sin embargo al momento de interpretarlo podemos ver que es algo realmente terrorífico, hermano. Son cosas que allí van a suceder durante el desarrollo de este libro, de estas páginas que vamos a ir viendo, que son realmente espeluznantes, hermano, por decirlo menos, son terroríficas. Cosas que el Señor mismo dijo en Mateo 24, que estas cosas van a ser tan solo lo que Él mencionaba en aquel tiempo, que iban a ser principios de dolores. Si usted está viviendo algún dolor en estos tiempos, estas cosas son tan solo principios de lo que en ese tiempo que estas escrituras van a revelar, van a suceder. Es la nada misma, por así decirlo. Bueno, algunos símbolos de este libro son explicados, pero otros no van a haber explicaciones. Es siempre importante tomar buena nota de los lugares en que aparece la palabra como. Por ejemplo, Juan se refiere a la voz de Dios como estruendo de muchas aguas. No es que
sea una identificación de la voz de Dios, sino que es una comparación. Juan está comparando, él necesita un patrón de comparación para eso que él siente, ¿ya? La voz de Dios. Y dice como es algo poderoso, como un estruendo de muchas aguas. Y lo compara como, ¿ya? No lo identifica como eso. Es una comparación. Ojo y tenga cuidado con eso. Ahora el contenido de este libro. Es importante el contenido de este libro. ¿En qué forma? En que es la revelación de Jesucristo. Y Él es el centro de todo el libro. El Señor Jesucristo es el centro de todo este libro. En su gloria de Salvador resucitado, dirige a sus iglesias en la tierra. Y Él es el Cordero muerto y resucitado a quien se dirige toda adoración. Ahí en los capítulos 4 y 5 es donde se dirige toda la adoración a este Cordero, a este Señor que estuvo muerto y que ahora está resucitado en gloria y resplandor. Los juicios del futuro periodo de 7 años de tribulación en esta tierra son el despliegue de la ira del Cordero. Estos están entre los capítulos 6 y 19. Todo el periodo de la tribulación ahí concentrados en el capítulo 6 y 19. Y el regreso de Cristo a esta tierra se describe en el capítulo 19. El reino milenial de Cristo se describe en el capítulo 20. Y los nuevos cielos y la nueva tierra en los capítulos 21 y 22. Entonces podemos decir en una primera línea que el bosquejo de este libro, podemos concentrarlo en un bosquejo, y que se representa ahí en el versículo 19 de este primer capítulo, que nos dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. De tal modo que nosotros podemos estructurar el libro en 3 partes esenciales, que son las ya mencionadas, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas, pero a estas hay que agregarle también un prólogo, el prólogo que Juan desarrolla ahí entre el versículo 1 y el versículo 8 del primer capítulo, y también un epílogo en el capítulo 22 de este libro. De tal modo que el libro quedaría estructurado de manera muy sencilla en 5 partes. Este es el prólogo de este libro y vamos a ir al siguiente video, hermano, porque he tenido algunas complicaciones con los tiempos en cuanto a grabar. Si supieran cuántas veces, hermano, he grabado esto, ni se lo imaginan, lo complicado que ha sido para mí. Pero por alguna razón será, ¿ya? A lo mejor el Señor quiere que yo esto lo haga cada vez mejor. Espero que así sea. Vamos a ir entonces en el siguiente video, vamos a ver el desarrollo ya del estudio mismo. Entonces hemos visto el prólogo, que era importante que usted lo supiera. Y en el siguiente video nos encontramos nuevamente para desarrollar y hacer algunos comentarios acerca de lo que es el capítulo 1 de este Apocalipsis. Nos vemos, hermano.